Dios los bendiga nuevamente. Sé que hay gente nueva, un gusto tenerlos aquí. Sí, cuánta historia, realmente Mariano me hizo un poco de memoria y agradezco a Dios por eso. Los años pasaron y yo sé que tengo la función de ser secretario nacional, pero no es el cargo, es la carga, es cumplir con el deber. Mi gran pasión o mi gran deber, que a veces lucho y no se lo cuente al que está al lado, conseguir con esta función como secretario nacional, porque realmente desearía ver a Argentina convertida, que muchos puedan conocer a Jesús. Podría desnudar todo mi corazón aquí hoy, pero creo que no alcanzaría el tiempo, pero a veces estoy cansado de la iglesia, cansado no de mi templo, pero sí de una generación religiosa de este tiempo que mira demasiado para adentro. Aunque hagamos comedores, aunque hagamos servicio social. Pero en realidad creo que la iglesia fue llamada a mirar hacia afuera. Y yo no he perdido esa pasión. Antes lo hacía muy solo, con mi esposa de hecho. Mis hijos eran las 2 de la madrugada y preguntándonos dónde estaban. Estábamos con la carpa y aparecían dormidos entre los pastos. Y después a las 7 de la mañana levantarlos para ir al colegio. Fue dar la vida por eso y seguirla dando. Nuestra iglesia está abierta de más o menos 9 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días. ¿Y desde cuándo estamos así? Desde el tiempo casi que empezamos. La iglesia nunca dejó de estar abierta. Antes estaba abierta hasta cerca de la 1 de la madrugada y abría cerca de las 8 de la mañana. Pero nunca dejamos de atender gente. Cuando nosotros empezamos a ver que empezaron a venir drogadictos, no teníamos lugar donde tenerlos, así que le dimos lugar dentro de lo que era una iglesia que apenas estaba terminada, apenas. Y ahí recibíamos los drogadictos y le damos el lugar alcohólicos que dormían en las calles. A veces me decían, pero este lugar no es ideal para ellos, pero peor era estar en la calle. Con nosotros recibían comida, atención. Teníamos un bañito que era el único lugar que tenía un techo sólido y bueno. Nos dimos cuenta que ahí estaba lleno de cartones de alcohol ocasionalmente en la noche. Pero la iglesia nunca dejó de ser una puerta abierta, nunca dejamos. En un momento los adictos empezaron a ser más los que venían buscando ayuda, ya eran como 15. Habíamos comprado nuestro terreno donde está la iglesia y empezamos a dar lugar en un cuarto que teníamos. El cuarto estaba lleno, nos llama un secretario porque se había enterado que un chico de 17 años había cambiado su vida, dejado la delincuencia, el alcohol, las drogas. Entonces nos pregunta si podíamos recibir un niño de 11 años, si no mal recuerdo. Y así fue que dijimos que sí. Y lo recibimos y estaba entre medio de los muchachones que lo criaban como el hermano menor. Pero después nos llaman de vuelta y dicen, ¿pueden recibir 2 más? Y eran entre las mismas edades, creo que 9 y 10 más o menos. Y así que recibimos 2 más. Nos llaman de vuelta el secretario del juez y nos dice, ¿pueden recibir 8 más? La más chiquita tenía 6 meses más o menos, o 1 año y medio, no, 1 año y medio. Y la que le seguía tenía 2 años y medio. Y el más grande tenía 9 años, eran 9 hermanos. Alguien dirá, pero era correcto lo que hacíamos si no teníamos lugares. Ahí tuvimos que sacar los muchachos, los mandamos a otro lugar, los tuvimos por un tiempo en la iglesia, a los chicos. Pero alguien tenía que hacer algo, porque estos chicos sufrían abusos en sus casas, especialmente la de 2 años y medio. Entonces, si nosotros no hacíamos nada, si nosotros decíamos no, esos chicos iban a seguir padeciendo. Así que tuvimos la dicha de criarlos por cerca de 5 o 6 años, más o menos, hasta que algunos fueron en adopción y otros volvieron con sus familias.
Pero Dios nos bendijo, nos ha hecho crecer. Todavía el hogar de niños persiste, todavía el hogar de adicciones persiste a través de un amigo de Mariano, donde centenares de jóvenes anualmente pasan por ahí para cambiar sus historias. Dios nos ha dado un gran trabajo, hemos hasta establecido un hogar de ancianos, porque en un momento venían 5 o 6 ancianos y vivían con los jóvenes, y dijimos, tenemos que buscar un lugar. Un hermano dijo, tengo una propiedad, y conseguimos un terreno en medio de uno de los barrios más peligrosos de ahí de la zona, y ahí empezamos a tener los 5 o 6 ancianos. Nos pasábamos pagando velorios, porque los familiares no se hacían cargo. Alguien dirá que mala gente, pero mala gente habían sido estos ancianos, algunos con marcas de abuso hacia nietos y demás. Pero alguien tenía que mostrar ese amor de Dios que les hizo cambiar la historia. La cuestión que siempre creíamos que Dios tenía mucho pueblo en ese lugar. En un momento compramos un terreno del otro lado de la autopista, donde cuando la autopista era un lugar abandonado, casi muy escaso en cuanto a dimensiones, muy oscuro, pero compramos nuestro primer terreno. Al poco tiempo empiezan a modificar la autopista, la Panamericana, y empiezan a hacer una colectora, y empiezan a iluminar el lugar. Y Dios empezó a darnos un terreno, 2 terrenos, 3 terrenos de 20 por 40 aproximadamente, cada uno. Y así fue que compramos casi un tercio de la manzana. Yo le quiero dejar algo a los jóvenes que están iniciando la obra o quieren ser siervos de Dios. Nosotros nunca tuvimos la ayuda de un misionero extranjero. Nunca tuvimos la ayuda de un empresario. Nuestra gente era toda humilde, de condición económica. Pero déjenme añadir algo, pero estábamos seguros que teníamos un Dios poderoso. Y ese Dios poderoso, mes a mes, año tras año, nunca nos dejó. Aparecían las oportunidades de manera sobrenatural. Al comprar el primer terreno, yo le cuento para inspirarles, yo me comunico, la de la inmobiliaria me dice, ¿por qué no llama a la señora? Cuando llamo a la señora por teléfono y le digo, disculpe, usted vende un terreno sobre Panamericana, y me escucha y me emociono ahora al decirlo. Me dice, disculpe, ¿usted hace radio? Nosotros hacíamos un año que habíamos empezado a hacer radio. Y le digo con desconfianza, sí. Y ella me dice, ¿usted es el pastor Walter Serantes? Yo le digo, sí. Y ella me dice, me convertí hace una semana y yo lo escucho todos los días. Dígame, ¿cómo quiere pagarme ese terreno? Porque queremos que sea para una iglesia. Y así comenzó nuestra historia del primer terreno, del segundo terreno del vecino que nos odiaba un montón, que era el dueño, pero nos odiaba, nos maldecía. Yo tenía que calmar todos los muchachos, ex delincuentes, ex adictos, y el que era dueño del terreno que vivía al lado, porque tenía su casa del otro lado, era un dueño de un colegio, un hombre adinerado. Entonces mis muchachos que tenían una habilidad para usar las armas, una habilidad para hacer cuchillos, querían hacer una carnicería. Así que yo tenía que calmarlos, cálmense. Y la cuestión que en un momento, o pasa el tiempo, seguimos orando y confiando, y aparece una persona en la puerta de casa, y golpea las manos o toca el timbre. Salgo fuera y me dice, ¿usted es el pastor Walter Serantes? Otro más, digo. Sí, le digo, con desconfianza también. Mire, dice, yo quiero decirle algo, yo soy el dueño del terreno del fondo de la iglesia, de 20 por 70, y se lo quiero vender a ustedes. Le digo, pero el dueño es el señor del colegio. Sí, pero tenía una deuda conmigo y me dijo, te pago con el terreno. Así que páguemelo como quiera y yo se lo doy a usted. Y compramos el segundo terreno. Y así fue como la iglesia comenzó a crecer y tenemos un edificio muy grande. Muchos pastores salieron de ahí, muchos amigos, como he dicho anteriormente, vinieron a buscar, a escucharnos de cómo habíamos crecido. Y Dios nos permitió avanzar y avanzar, y todos los días, yo le digo todos los días, recuerde, 7 días, de 9 de la mañana hasta las 12, 11 de la noche, más o menos 10 o 11,
viene gente de todos lados, de toda la ciudad buscando ayuda. Cuando empezamos, recibí un sentir, lo voy a decir así, que iba a venir tanta gente del otro lado de la autopista que íbamos a ver centenares de personas pasando el puente. Y en un momento veíamos a centenares de personas cruzar la autopista y venir hacia la iglesia. La iglesia se transformó en un referente social en todo sentido, en todo sentido. De toda la ciudad de Garín, del otro lado de Escobar, donde hay aproximadamente unos 80.000 habitantes, del otro lado de Tigre, del lado donde habrá unos 60.000 habitantes, la iglesia se transformó en un símbolo de medicina divina, en un símbolo de esperanza. Y realmente vuelvo a decirlo, no necesitamos esperar que ningún Papá Noel terrenal viniera, porque teníamos al que es mayor y que está con nosotros. ¿Alguien lo tiene? Dele ese aplauso a él y dígale amén. Dios nos ha probado de muchas maneras. Justamente tenía un mensaje, pero digo, Señor, decime porque creo que esta gente, este pueblo hermoso, tiene que recibir otra cosa. Entonces yo soy de este tipo, ¿no? A mí me gusta cocinar, no sé cuántos varones les gusta cocinar. A mí bastante, somos varios. Y siempre me pasa esto, ¿quién viene a casa? Y me enoja cuando yo sé que vienen 5 a casa y vienen 2. Entonces no me gusta tirar la comida o guardarla porque si es un buen guiso, los fideos se deshacen. ¿Cuántos saben eso, no? Entonces yo trato de evaluar cuántos vienen. Y a veces tampoco no quedarme corto porque vienen 2, pero luego vienen 7. Mis hijos con sus novias. Entonces, digo, me pone mal porque sé que no me va a alcanzar la comida. Pero siempre como hombre de Dios, yo he tratado de ver las cosas como con una visión realmente divina. Saber que Dios tenía más. Y Dios nos probó de miles de formas. Nos probó tratándonos, nos probó con situaciones. Nosotros tenemos 3 hijos varones, uno casado nos dio una nieta, y los otros 2 que son solteros ahí para casarse, por si hay alguna joven soltera acá, le aviso con tiempo. Pero estos hijos, fueron una gran satisfacción en muchas cosas. Nos ayudaron y nos bendijeron y también fuimos probados con ellos. Uno de ellos murió ahogado en una pileta. Yo lo he comentado aquí en algún evento que hemos tenido en San Luis. Murió ahogado y teniendo 1 año y 11 meses se ahoga en una pileta. Nosotros estábamos haciendo ese programa de radio habitual, semanal, y volvíamos y nos dicen, no vaya a su casa, vaya a la sala de primeros auxilios. Mi hijo había muerto en la pileta. Entonces, a unos 5 minutos antes de llegar, nosotros hacemos una oración y le pedimos a Dios que Dios haga lo que quiera, que Dios intervenga. Yo siempre he encontrado en el Señor un Dios que sabe lo que hace, aun cuando alguien se muere. Mi padre murió cuando yo tenía 11 años. A los 13 empiezo a escuchar del Evangelio. A los 17 me entrego. Pero yo entendí que Dios no se equivocó conmigo. Lo que era una desgracia se transformó en una fuente inagotable de gracia. Yo nunca hubiera sido un predicador si mi padre hubiera estado vivo, si no hubiera muerto. Dios tuvo que golpearnos. Y eso, cuando pasa lo de mi hijo, entendimos que Dios tenía algo y nos dolió mucho. Pero tanto la fortaleza de mi esposa, la cual admiro, como la mía, fueron fuertes para enfrentar ese momento y confiar que si el Señor estaba, algo Él iba a hacer, para vida o para muerte, pero algo iba a hacer. Cuando llegamos a la sala, 5 minutos después, llegamos y inmediatamente sale la directora diciendo, vamos al hospital. ¿Por qué? Porque el nene había tenido hacía 5 minutos una reacción de vida. E inmediatamente salimos corriendo, era cerca de las 2 de la tarde, 2:15, la criatura cerca de la 1 de la tarde había tenido el accidente, 1:30 tal vez. Estuvo cerca de 20 minutos sin oxígeno, aproximadamente, consideramos. Y en ese momento salimos al hospital, recuerdo oír el ronquido de la muerte, la enfermera decir, se nos va, doctor, se nos va, y yo decirle, ¿me deja hacer una oración aquí, sobre la cabeza de él?
y orar por él y decirle: Nicolás, no aflojes, no aflojes. Llegamos al hospital, va a terapia intensiva, y estando de terapia intensiva varias horas, luego tal vez de 6 u 8 horas lo pasan a una sala donde tenemos que cuidarlo. A la 1:15 de la madrugada, casi 12 horas después del accidente, la criatura despierta. Los médicos decían que iba a quedar mal cerebralmente. Se da vuelta, me dice: papi, y para mí fue tocar el cielo. Yo sabía que estaba sano. Lo escuché y me di cuenta enseguida. A los 2 días estaba ahí con algunas mangueras en los brazos, pero con una pelotita de vendas, queriendo patear para jugar a la pelota, y hasta el día de hoy sigue jugando a la pelota. Así que Dios nos ha probado con un niño en la puerta de la iglesia que fue atropellado por un auto. Así que aquellos que quieren vivir en el Disney de la iglesia, yo quiero decirles que si Dios tiene que hacer cosas grandes, te va a tratar. Y en la puerta de la iglesia, en un momento, en un culto hermoso, con tal vez unas 600 personas, veo pasar a alguien al frente y me dice, de atrás hacia el frente, una obrera, una ujier, y me dice: acaban de atropellar un nene en la puerta y parece que está muerto. Y realmente estaba muerto. Lo había pasado una camioneta por encima, un chiquito de 4 años. La abuela paró el remis en la puerta, la abuela no pudo abrir la puerta de la vereda y el nene sale corriendo por la otra hacia la ruta, cruza, viene una camioneta y le pasa por encima. La cuestión que vimos el niño muerto, así lo único que yo atiné, no soy un Superman, no tengo la gracia de Carlos Anacondia o de otros, simplemente me puse de cuclillas, lo tomé de la manito, y dije: Señor, no sé qué decir. Y cuando simplemente me dirigí al Señor, el vientre del nene se levanta, baja y empieza a respirar. Un médico estaba justamente atendiéndolo, que venía de atender una anciana de a la vuelta de la iglesia. Dios nos probó. La cuestión que a los 10 días, después de declararlo descerebrado, de declararlo con la columna vertebral quebrada, diciendo la doctora: no hay más nada que hacer, yo le dije: vi un milagro en la puerta, un milagro al llegar acá, porque los médicos de la zona dijeron que no iba a llegar vivo, y estoy esperando el tercer milagro. La doctora se levanta, me dice: yo también estoy esperando un milagro. Recuerde que siempre que la fe impacta. Y cuando salgo a la puerta, el médico viene y me dice: veníamos en la ambulancia, el nene, que no tenía sensibilidad en el cuerpo, empezó a mover las piernas. Y veo la tomografía, no encuentro nada raro, y a los 10 días el chiquito estaba corriendo, saltando, jugando en la iglesia para la gloria de su nombre. Podría pasar la noche contando hechos, pero tengo una palabra aquí que quiero dejarle en este día, y deseo que Dios le hable a usted. Quiero alentarle a creer, quiero alentarle a desafiar. Si creo que Dios nos llama a ese desafío de cosas grandes. Yo no puedo pensar en un ministro que tenga un llamado para solo permanecer en un lugar durante toda la vida y encerrado en ese lugar. No estoy diciendo que está mal. Yo quiero creer lo que usted fue llamado a ganar su ciudad. Yo quiero creer que usted fue llamado, vos fuiste llamado a cosas sobrenaturales. Recuerdo los tiempos donde estaba Satirio dos Santos, hará tal vez 25 años atrás, llegando a nuestras convenciones, tal vez 30 años atrás. Y yo era un muchachito ahí, perdido entre la multitud, un desconocido, y tener que correr al altar y arrodillarme en el altar después de un mensaje de Satirio que hablaba de lo que Dios hacía y había hecho, y decir: Señor, yo quiero. No teníamos ni edificio, ni paredes, ni templo, pero sabíamos que teníamos un Dios poderoso. Y ahí simplemente ver que se ponían manos, no sé si él habrá puesto, Satirio, pero están junto con mi esposa los dos ahí en el altar, llorando o no llorando, ahí orando, sí, diciéndole: Señor, estos inútiles, estos inservibles que todavía pienso lo mismo, aquí, Señor, te dicen: si podés hacer algo, hacelo. Y Dios, puedo decirle que en muchos ámbitos el Señor hizo maravillas. Amén. Hemos pasado por la muerte, hemos pasado momentos donde Dios nos dijo: lo siento, no voy a hacer un milagro. Hemos llorado con bronca,
Hemos dicho, Señor, no estoy de acuerdo. Llegar a velorios y decirle a la gente, estoy enojado con Dios por lo que hizo. Pero no puedo pelear con Él, porque yo soy consciente que aunque no haga lo que quiero, siempre será Dios, siempre será el Rey de Gloria y siempre hará lo mejor por cada uno de nosotros. Amén. ¿Podemos dar un aplauso más? Yo quiero dejarle ligeramente tres verdades que tengo aquí en la mano. Hay en la vida tiempos de pérdidas. Hay en la vida momentos que hay que atravesar pérdidas. Pero las pérdidas no tienen que ser tu tumba. Las pérdidas tienen que ser tu reflexión. La oposición, la crisis, la tormenta, tiene que ser el tiempo donde despiertes. Es como cuando éramos jóvenes, los más adultos, había una frase que decíamos cuando alguien te quería buscar pelea y decía, te mojó la oreja este. Y de alguna manera te estaba provocando. Y yo creo que el diablo de mil formas te trata de mojar la oreja para provocarte, para buscarte, para que reaccionemos. Quiero de alguna manera que más allá de ese miserable diablo que a veces hace doler mucho, es Dios de alguna forma mojándote la oreja, diciendo es tiempo de reacción, es tiempo de determinaciones. Las pérdidas son parte de la obra. Y en algún momento alguien tiene que reaccionar, alguien tiene que tomar decisiones. Recuerdo el testimonio de un predicador, si no mal recuerdo, Finlandia, que este hombre se estaba muriendo y quedaban los últimos 3 días de vida, según el médico. Hasta que de repente le dijo Dios, un hombre de unos 60 años, si me puedes usar una vez más, acá estoy dispuesto. Y le llega una invitación de una iglesia. Y el hombre, cuidado por su mujer, muriendo en una cama, le dice, Dios, yo te lo pregunté y tú me respondiste. Se incorpora con su cuerpo afebrado, se pone de pie, la esposa le dice, ¿qué estás haciendo? Voy a ir a esta invitación. La esposa le dice, pero no estás bien, no importa, yo hablé con Dios. Se incorpora, se viste, cuando llega el momento del culto aparece en la iglesia, lo invitan al altar, se para en el altar y el predicador lo presenta para que dé la palabra y él dice vamos a orar. Y cuando se pone a orar, en medio del silencio de la oración, se empezó a escuchar caídas, ruidos de golpes, gente que empezaba a gemir, gente que empezaba a llorar, bautismos del Espíritu Santo. La presencia de Dios comenzó a inundar ese lugar de una manera tan grande que no pudo ser controlada, porque la gente empezó a venir de afuera. Al terminar el culto, el pastor le dice, mañana usted tiene que venir. Y hacen un culto de vuelta. Tenía 3 días de vida, según la medicina. Y cuando vuelve otra vez a subir a la plataforma y a orar, ya había el doble de gente. La gente desde afuera mirando, y el Espíritu Santo empezó a ministrar de la misma manera. Toda la tierra, toda la nación llegó a ver lo que pasaba en ese lugar. Los canales de televisión vinieron a filmar el avivamiento. Cerca de 1970 sucedió esto. Y yo quiero decirte que Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. No importa en la condición que te encuentres. Pero tal vez sea el tiempo de romper tu estructura y empezar a decirle al Señor, con todo o sin nada, yo sé que tú puedes producir un avivamiento en mi iglesia, en mi gente y en mi nación. Amén. ¿Alguien puede afirmar esto con más ganas? Yo estoy esperando más todavía. Cuando estaba en Colombia, yo le dije a los pastores de Colombia, vine no sé qué, pero creo que vine a buscar a uno. Porque no sé si le pasará a usted, pero yo estoy cansado un poco de cultos. Yo estoy esperando a Dios. Yo estoy cansado de música y de predicadores. Yo quiero ver la gloria de Dios en mayor abundancia.
Quiero que este lugar se llene de inválidos que vengan a traerlos en camilla y los veamos ponerse de pie. Y la gloria de Dios sanando personas con cáncer, muertos resucitados, como nos ha pasado también. Ver la gloria de Dios en esta tierra. Argentina tiene que entrar en un avivamiento, pero necesitamos 1, 10, 15, 20 que digan: no puede ser hasta acá. Yo sé que hay más, Señor. Yo sé que hay más. Alguien diga amén y con ganas. Y a su nombre. Y a su nombre. Por eso quiero meterlo en algunas lecturas de la palabra. Amén. Dice Marcos 16, verso 15 al 18. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias, las buenas nuevas a toda criatura. Sal del lugar donde estás encerrado. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. Preste atención. El obedecer al salir es señal de que creo. Y la señal de creer es esta: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos y cuando beban algo venenoso no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos serán sanados. Y a su nombre. ¿Quiere aplaudir la palabra? Apláudala. Ahora yo creo que la iglesia fue formada en crisis. Toda la historia bíblica muestra que fue formada en crisis. Esta palabra fue dada en una crisis. Usted dirá, ¿cuándo fue dado? Fue dado cuando comienza Hechos 1. En realidad fue en Marcos, fue el mismo tiempo. Cuando el maestro posteriormente asciende al cielo, ahí el maestro dio esta palabra. Y ahí, a partir de ahí, comenzó la segunda etapa de crisis. Porque la primera había sido la crucifixión, el exitoso crucificado. Y la segunda fue la ascensión. Porque en realidad la ascensión les trajo un vacío de que todo lo glorioso ya no estaba. Pero a la vez le dejó un sentimiento que Dios no miente. Que Dios no miente. Hechos 1 dice lo siguiente en esta hermosa palabra que se añade aquí. Hechos 1, versículo, voy a leer desde el verso 4. Una vez dice aquí, estoy leyendo Nueva Versión Internacional, le voy a leer la Reina Valera para que medianamente entiendan un poco mejor lo que tiene Reina Valera. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar, dijo Jesús, porque Juan a la verdad bautizó con agua, pero quiero que sienta esta palabra, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu del Altísimo dentro de pocos días. Alguien diga amén. Yo quiero que mediten en esto. Ustedes serán bautizados en el Espíritu del Altísimo, del Creador del universo, del soberano de los reyes de la tierra, con todo respeto, del más alto que cualquier político, que cualquier personaje público, que cualquier cantante, de aquel que creó todas las cosas, del mismo autor de la vida, serán bautizados con su espíritu después de no muchos días. Por tanto, los que estaban reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les respondió: a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso en su propia voluntad. A ustedes no les interesa lo que va a venir. A ustedes les tiene que interesar que recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de decir esto, y mientras ellos veían, él fue elevado y una nube le recibió ocultándole de los ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo mientras él se iba, he aquí 2 varones vestidos de blanco se presentaron junto a ellos. Era una crisis. El maestro ya no estaba más. Pero qué lindo es ver algunas frases
recibirán la promesa del Padre, la que yo les he dicho. Es decir, estaba diciendo el que es el mejor compañero, aquel que nunca te abandona. Él dice claramente, hay una promesa que viene del fundador del universo, del creador de todo. Es una promesa más fuerte que cualquier humano pueda dar. Es una promesa que yo les digo, el resucitado lo decía. Entonces en ellos, a pesar de la soledad, creció en ellos un sentimiento de que algo iba a pasar. Y empezaron a esperar lo que iba a pasar. Y querido amigo, querido hermano, si no hay expectativa, si vives rondando en el círculo del deber, de cumplir con lo que se espera, pero pierdes la expectativa, entonces vas a perder todo tipo de milagros y maravillas que Dios quiere hacer contigo. La expectativa tiene que arder en ti. Tú tienes que tomar lo que Dios declaró a mí. Vuelvo otra vez al versículo. Recibirán dentro de no muchos días el Espíritu Santo. En ellos había un sentir, no era cualquier espíritu. Era algo más grande que el espíritu de cualquier personaje, desde el mejor deportista hasta cualquier político que usted admire. Era el espíritu mismo de Dios, y eso es lo que la iglesia tiene que empezar a hacer arder. Lo que más tiene que anhelar es ser investido por el Espíritu Santo. Usted dirá, pero yo estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo me lo demuestra? Si usted tuviese el espíritu del mejor jugador del fútbol, usted sería el siguiente mejor futbolista. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios y usted se da cuenta que su influencia no llega más allá de lo que usted cree en su mente, entonces usted está en un problema psicológico. Porque el tener al Altísimo tiene que producir un cambio radical en usted, radical en su historia, radical en todo lo que tiene. No estamos hablando de algo así nomás. Yo no me he enamorado de un inválido. Yo me enamoré del que hizo los cielos y la tierra. Yo me enamoré, como dice Juan, Hechos 3:15, del autor de la vida, el que no pueden apagar, ni pueden borrar, no pueden obviar, y hasta el más perverso ateo no puede dejar de lado. Yo sé quién es él. Ese aplauso, por favor, si es para él, hágalo con mejores ganas. A mí no me aplauda, por favor. Por eso la iglesia tiene que saber qué está recibiendo, qué está esperando. La iglesia tiene que entrar en un proceso de hambre. En el tiempo en el cual yo me convertí, o empecé a escuchar el evangelio en 1970, venía de tiempos de predicadores, de pobreza extrema, pero que en realidad tenían un Dios rico en extremo. Y a pesar de que económicamente no tenían ropas de este tipo, ni zapatos de este tipo, ellos tenían una pasión por predicar a Jesús. Me recuerdan predicadores como Shishe Ávila, como otros más, hacían locuras. Los mismos que se le cruzan por la cabeza de aquellos siglos o de aquellos años. Personas que tenían una fe suprema, personas que cambiaban la historia. La verdadera iglesia no es una iglesia que calienta bancos. Es una iglesia que deshace obras del diablo. Es una iglesia que echa fuera demonios. Es una iglesia que echa fuera el cáncer, que le da vista a los ciegos. Es una iglesia que resucita muertos. ¿Alguien lo cree conmigo a esto? Es una iglesia que hace maravillas. Es una iglesia que despierta. Es una iglesia que no se duerme en templos. Es una iglesia que cambia ciudades. Es una iglesia que cambia pueblos y a su nombre. Por eso la iglesia debe despertar a esto. El proceso que esta iglesia entró es primeramente ir al aposento alto, es decir, se fueron al templo. ¿Para qué? ¿Para qué al aposento alto? Tenían que volver al lugar íntimo. El fuego no se podía apagar. Era más que venir y participar solamente del culto. Era decir, Señor, el fuego no se va a apagar.
Yo cuando pienso en esa iglesia primitiva de aquel tiempo, una iglesia que en los años 70, cuando Roma se incendió, al emperador de más de 100 millones de habitantes en todo Roma, no se le ocurrió mejor idea que culpar a los cristianos. Es decir, que del año 30 hasta el año 60, 40 años, y yo tengo cerca de 40 años de ministerio, en 40 años habían revolucionado Roma, 100 y pico de millones de habitantes. Y es ahí donde yo quiero llevarle. Yo quiero llevarle primeramente a entender que si usted le pertenece a Él y si usted tiene el Dios Altísimo de su lado, algo en usted tiene que suceder. Y si usted no dice, no está pasando mucho, usted va a tener que subir al aposento alto. Usted va a tener que entrar en la oración. Quiero decirle que ni 1000 canciones, ni 1.000.000 de prédicas le van a cambiar la mentalidad. Simplemente entrar en el cuartito íntimo y decirle, Padre, vengo a buscar el aceite. Yo vi al pastor Claudio Freyson buscando aceite. Yo fui del tiempo de Carlos Anacondia, 1980, cuando un muchacho de 1 año de creyente trae un avivamiento a Argentina como nunca había habido. Yo fui testigo que a la mayoría de los pastores decían que Anacondia era un brujo encubierto, era un engañador, que era un mentiroso. Y los pastores iban a ver al engañador y los pastores se terminaban manifestando, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Anacondia. Hoy tiene nombre Carlos Anacondia, pero en ese tiempo decía tiene nombre de víbora. Mi pregunta es en este tiempo, aquí hay 2 problemas. ¿Quién te crees? Anacondia no se creía nada. Eran las 2 de la madrugada y estaba con sus hijos al lado de la hoguera de leña que tenía en su casa. Para las 5 de la madrugada salir a abrir o prepararse para abrir su negocio. Pero estaban en familia con sus 7 hijos en ese inicio, buscando la presencia del Señor en el aposento alto. Estaban con un hambre atroz de que Dios hiciera algo. En una de ellas, uno de sus hijos tiene una visión. Porque Dios da visiones. Está lleno de mentirosos visionarios. Está lleno de profetas mentirosos. Pero Dios da visiones. Y ese chiquito dijo, papá, veo estadios llenos. Carlos dijo, Dios va a hacer algo en Argentina. Sigamos orando. Y cuando Dios buscó a alguien sobre quien hacer algo, era ese hombre que oraba en el aposento alto. Subir al aposento alto, la crisis, subir al aposento alto. Tercero, empezar a buscar en el aposento alto. Empezar a dedicarte a cavar hasta que Dios te devuelva las aguas, como los pozos de Isaac. No importa que Satanás te tape un pozo, vuelve a cavar. Métete y vuelve a cavar. Vuelve hasta que las aguas empiecen a brotar. Tus hijos no tienen que pasar sed, ni tus animales tienen que pasar sed. Tu historia no puede morir en actitudes sedientos. Tu historia tiene que estar saciada de las aguas del cielo que inundan tu historia, que inundan tu familia, que inundan tu casa. Esas aguas salutíferas de Ezequiel 47. Tu historia tiene que desbordar, porque así es lo que sigue. Capítulo 2. El Espíritu Santo, después de 10 días de aposento alto, descendió en el lugar. Y todos empezaron a hablar en lenguas. Y algo que me gusta, que yo se lo quiero dejar para cerrar casi. Sé que el tiempo nos apura. Pero Hechos 2 dice así, y llegado el día de Pentecostés, estaban todos reunidos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento. Preste atención. De repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento, un viento recio. Llenó toda la casa donde estaban sentados. Me los imagino a los discípulos, 120. Y empezaron a decir, ¿qué está pasando? Y todos fueron llenos. Entonces aparecieron, verso 3, entonces aparecieron repartidas sobre ellos lenguas como de fuego. Me los imagino gritando, me quemo, y diciendo cosas que no se entendían. Lenguas de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar como el Espíritu les daba que hablase.
La historia es así. No fue un culto normal. Yo sé que el músico, los tecladistas pueden hacer un ruido tremendo si quieren aquí, pero eso vino de Dios. Fue tan fuerte, dice más adelante, verso 13, 14 en adelante, que toda la sociedad vino a reunirse a ver qué pasaba en el lugar. Imagínense, una fiesta israelita, millones de extranjeros en aquel lugar y una explosión que hizo que todos dijeran, ¿qué está pasando? Y todos empezaron a reunir en ese lugar. Dios es más que sus técnicas religiosas. Dios es más que todo sistema de la unión de las asambleas de Dios. Y estoy convencido de esto, que sea la unión o sean los bautistas, hermanos libres, si no rompemos nuestras estructuras religiosas, Dios va a levantar a otro por amor a Argentina. Que es tiempo de empezar a cavar hasta que las aguas broten. Por eso vuelvo a decir lo que dije en Colombia. Vengo a buscar a uno, vengo a buscar a 10, no sé a cuántos. Vengo a buscar a todos los sanjuaninos que se dicen creyentes, para que empecemos a encontrarnos con el Espíritu Santo, para que haya una revolución en esta tierra, para que no tengamos que esperar a otro, porque ustedes se van a levantar, para que veamos maravillas entre las calles, señales y milagros. Evan Roberts, un joven minero, hambriento del Espíritu Santo, estaba en una iglesia donde todos tenían la costumbre de sentarse, escuchar el sermón, ponerse de pie y retirarse. Y un día, en un culto como este, se pone de pie y empieza a llorar y a gritar, quebrántanos, Dios, quebrántanos, no alcanza esto, quebrántanos. Se dice que el mayor avivamiento en Gales se dio allá. Cerca de 100,000 personas sin equipos de audio, sin radios, sin nada, se convirtieron en tan solamente un mes. 100,000, porque todos salían encendidos en fuego. 100,000 personas en un lugar donde no había equipos, no necesitaban altares. Las cárceles quedaron vacías, los policías cantaban en el coro de la iglesia, los estadios se llenaban, ya no había fútbol, todos querían estar donde estaba la iglesia milagrosa del Espíritu Santo. Yo quiero preguntar en esta hermosa noche, y quisiera algo, mire, vuelvo a decir lo que dije al principio. Estoy cansado de la iglesia, porque yo sé que esto no es todo lo que Jesús quiere para su pueblo. Yo creo que este pueblo que está aquí, que no sé cuántos serán, pueden ser el principio de un avivamiento nacional. Yo sé que Dios tiene gente acá que tiene que ser encendida a fuego, que cabe hasta que el fuego encienda, o que cabe hasta que las aguas salgan, pero algo tiene que suceder. Nosotros los pastores de años tenemos que dejar la religiosidad y empezar a ser hambrientos de Dios como cuando teníamos el primer amor. Yo pregunto en este día, ¿hay algún hambriento aquí? ¿Hay algún hambriento? Póngase de pie. Lamento que no podamos arrodillarnos, pero la próxima vez seguramente Dios va a preparar, tal vez mañana mismo, un lugar donde usted le pueda decir a Dios, Dios necesito encontrarme contigo. Necesito fuego, necesito pasión, necesito volver, necesito ser un niño. Yo no sé cuántos de ustedes necesitan. ¿Sabe? Yo me voy mañana antes del mediodía. Pero en verdad, no quisiera irme y que usted diga qué linda convención. Yo quisiera que usted diga, no sé qué me pasó, pero no soy igual. Que los vecinos le digan, ¿qué está pasando? ¿Dónde está este hombre? Que tal vez ni te llamen pastor. Yo por décadas no fui pastor. Cumplía la función. Pero no me importa que me llamen pastor. No necesito ser ni apóstol, ni pastor, ni secretario nacional. Soy trabajador del reino. Me ponga donde me ponga, limpiando los baños de la sede o barriendo el estacionamiento. Dios está buscando gente que lo busque más a Él que a las alturas humanas. Dios está buscando gente más hambrienta de Él que de cualquier otra cosa. Mi pregunta es, ¿cómo está tu hambre? ¿Seguirá todo igual al terminar esto? ¿Para qué viniste entonces?
Seguirá todo tan normal. Seguirás llorando contra las enfermedades invencibles o contra la pobreza mortal que te va consumiendo. Volverás a tu tierra diciendo, en esa convención mi historia cambió para siempre. Mi historia cambió para siempre. Mi historia cambió para siempre. Levanta la mano y dile, ven Señor, como dijiste. Derrama tu gloria, dile, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Levanta la voz y dile, derrama tu gloria.